Dale. porque total me parece que yo les decía a los chicos que me gustaría dar como una breve reseña, aquellos que quieren como a tomar nota y demás, como una breve reseña para después meternos directamente a En el sacarle el texto. jugo al artículo. Dale. A ver qué les parece. Bueno, pasa así. El eje central del debate eh, entre Freud y Einstein se da porque Einstein pertenecía a la Liga de las Naciones y al Instituto Internacional de Cooperación Intelectual de París. Entonces, le piden a Einstein que elija alguna persona como para poder hablar de determinados temas. Entonces Einstein, que ya había conocido a Freud, eh, dice, bueno, le voy a mandar una carta a Freud para hablar de qué podemos hacer nosotros los intelectuales para prevenir las guerras, ¿no? El carácter de la propuesta de Einstein era político y social, ¿no? Y pregunta Einstein, ¿hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? ¿Mm? Entonces, lo que dice Einstein que habría que organizar algún país, alguna asociación, que por ejemplo bien podía ser esta de el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, que dirima todos toda la problemática de todos los pueblos y dictamine cómo se resuelven, cómo se resolverían esa problemática. Y bueno, los pueblos tendrían que obedecer esa, digamos así, esa sentencia que ellos darían, ¿no? Eh, pero que cree que eso es muy difícil. Dice, bueno, a ver, entonces empieza, dice, eso sería posible, dice, pero cada nación, dice, son hostiles a que otros puedan dirimir los conflictos internos. En segundo lugar, dice que hay también en cada uno de de los países hay mercenarios, señores de la guerra, que se benefician con el estallido bélico. Bueno, y empieza a hacer preguntas. Dice, ¿por qué pocos sujetos determinan el rumbo de las masas? Eso es verdad, eso se ve ahora. ¿Por qué pocos sujetos determinan el rumbo de las masas? Que además generan guerra que implica devastación y sufrimiento. Entonces él mismo se da una respuesta. Todo esto estamos hablando de Einstein, todavía no estamos hablando de Freud. Él mismo se da una respuesta. Dice, lo que pasa es que la clase dominante tiene bajo su poder la escuela, la prensa, la iglesia. Fíjense que es todo muy actual, uno podría decir, ¿no? La prensa, la escuela, la iglesia, lo cual convierte en aparatos ideológicos cruciales para inocular la lógica de dominación a los ciudadanos. Después plantea una segunda cuestión. Dice, eh,
dice, cómo los procedimientos de dominación despiertan sentimientos violentos, salvajes, abruptos, que conducen incluso a sacrificar las vidas de los que están directamente implicados en el conflicto. Y se da la respuesta a esto y dice, claro, debe ser porque el ser humano es poseedor de un apetito de odio y de destrucción, que existe en estado latente en situaciones normales y cotidianas, pero que sale a flote cuando se establecen las condiciones idóneas para su irrupción. Y después hay una tercera pregunta que se hace Einstein, que es, ¿cómo se puede intervenir en la evolución mental del sujeto desde niño, para ponerlo a salvo, dice, de la psicosis, del odio y de la destructividad? O sea, todo esto es lo que pregunta Einstein. Le manda una carta a Freud y eso que yo les conté, un poco es todo lo que le dice Einstein. Si quieren podemos hablar un poco de lo que dice Amorortu de esto, pero me parece a mí que no vale la pena, porque ya con lo que les dije porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo, ya con lo que les dije ese punteo de las preguntas que hacía Einstein, me parece que alcanza, digamos, para dar una idea de cómo fue la carta que Einstein le hace a Freud. Bueno, ahora vamos a la respuesta que le da Freud, que ahí sí nos vamos a meter un poco más. Freud le contesta, eso todo por carta, una carta muchísimo más larga a Einstein, y le dice, estimado profesor Einstein, me sorprendió mucho, le dice, la carta que usted me mandó, porque pensé que íbamos a hablar, a dialogar de cuestiones vinculadas a un temario científico. Nunca pensé que usted me iba a hablar de cómo podríamos los intelectuales prevenir la guerra, dice. Pero bueno, recapacité entonces advirtiendo que no se me invitaba a ofrecer respuestas prácticas, sino solo a indicar el aspecto que cobra el problema de la prevención de las guerras para el abordaje psicológico. Dice, usted en la carta, dice, hace un nexo entre derecho y poder. Porque Einstein en la carta le dice que que hay una cuestión de poder, ¿se acuerda que les dije, no? De unos pocos en contraposición de unos muchos, O ¿no? sea, sería la primera pregunta Sería que le la hace primera Einstein. pregunta, sí, Ujú. que tendría que ver con el poder. Y entonces dice, bueno, eso habría que por ahí ver a que se diriman en un lugar tercero y externo toda la problemática de las naciones para evitar las guerras. Entonces Freud le dice, pero un poquito, dice, usted hizo un nexo entre derecho y poder. Y le dice, podríamos decir que cuando usted habla de poder, está hablando de violencia en realidad, ¿eh? Porque derecho y violencia son totalmente diferentes para nosotros, dice. Porque una cosa es la violencia. La violencia, dice, en un principio, por ejemplo, el hombre que pertenece al reino animal compartía, digamos así, la resolución de disputas como lo hacían los animales, cuando uno podía más que el otro. Bueno, en el hombre también, uno podía más que el otro, entonces iba, lo mataba
y se apoderaba de las cosas de ese otro, ¿no? Pero como a diferencia del animal, el hombre tiene racionalidad, entonces el poder fue evolucionando, se fue puliendo y empezaron la creación de armas y de todo tipo de instrumentos en donde por ahí el poder físico no era necesario, pero sí estaba el poder racional que permitía que la construcción de armas, de fusiles y demás, que en última instancia se lograba lo mismo que lograban los hombres, los primeros hombres, ¿no? Matar a la gente, solo que ya con otras, no con el cuerpo, sino con las armas ya. Y que con las armas se lograba algo que antes no se lograba, que es matar al contrincante. Y que cuando se mataba al contrincante, ¿qué se lograba? Por un lado, matarlo, pero por otro lado, que no se subleven después. O sea, que si lo llegaban a, como hacían antes, a colonizar, digamos, y a tomarlos de esclavo, de todos modos, esos esclavos, como no hay esclavo contento, iban a tratar de sublevarse de alguna manera. En cambio, si se los mataba, bueno, ahí terminaba la historieta. Entonces ahí evitaban la sublevación. Bueno, entonces, dicen, ¿cuál es la otra alternativa de esta que le hablaba Einstein? El derecho, dice. Bueno, entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar con el derecho? Dice Freud. Dice, bueno, por ejemplo, lo que pasaba con los romanos, que los romanos colonizaban y tenían muchos lugares que fueron colonizando, y entonces se unieron todos e hicieron una comunidad de paz, ¿no? Llegando, lógicamente, como a transacciones para que a cada pueblo más o menos le convenga y algo tenga que ceder también y llegar a acuerdos, y ahí se sostenía entonces sí una cierta voluntad de paz a través de la creación de determinadas leyes, de determinadas reglas, ¿no? Y entonces ahí sí se armaba una suerte de comunidad. Dice. La comunidad, dice Freud, debe ser conservada de manera permanente, debe organizarse, promulgar ordenanzas, prevenir las sublevaciones temidas, estatuir órganos que velen por la observancia de aquella, de las leyes, y que tengan a cargo su ejecución de los actos de violencia acordes al derecho. Bueno, es lo que más o menos se hace ahora, o por lo menos se intenta hacer, ¿no? En la admisión de tal comunidad de intereses se establecen entre los miembros de un grupo de hombres unidos en ciertas ligaciones de sentimiento, ciertos sentimientos comunitarios en la que estriba su genuina fortaleza. O sea, lo que dice que el grupo se va armando, la comunidad se puede ir armando para darle espacio al derecho a promulgar leyes a través de determinadas identificaciones entre los miembros, en donde algunos tendrán que, entre comillas, respetar y ceder en pos de determinadas libertades también. Ahí a mí se me ocurre un tema que es el que hablamos muchas veces con Daniel, ¿no? El tema del super yo
eh, rígido, del que habla Daniel, que Daniel dice que todo super yo es malo, y del tema que dicen muchos, habrán escuchado hablar ustedes, del super yo benévolo. Yo no me voy a poner, aparte no tengo con quién pelear porque Daniel no está, no me voy a poner a pelear, pero sí voy a dar estas dos posibilidades. En esto que está diciendo Freud, de algún modo hay un super yo, porque las personas, cuando acatan estas leyes, cuando acatan estas reglas, se someten, pero se someten en pos de un orden general. Con lo cual, y de ahí se agarran muchos profesores, muchos autores, podríamos decir que ahí, en esa elección del ceder algo de libertad en pos de la libertad general, hay una suerte, pónganlo esto entre comillas, de super yo benevolente. Porque ceder se tiene que ceder, cuando están establecidas las leyes, uno puede ceder o no frente a esas leyes, pero cuando cede, elige aceptar o acatar la ley en pos de la libertad individual y general, por ejemplo, de no ir preso, ¿no? Entonces, acá es como que Freud da una suerte de idea como de un super yo en donde se arman pactos y algo se gana y algo se pierde, que sería como una suerte de super yo benevolente, digamos. Dice Freud, después de mostrar entonces que la comunidad se forma a partir de la identificación de determinados sentimientos en común, dice que opina que con la posibilidad de que se arme esta comunidad, el doblegamiento de la violencia mediante el recurso de transferir el poder a una unidad mayor que se mantiene cohesionada por ligazones de sentimiento entre sus miembros, que se darán en leyes, determina la medida en que el individuo debe renunciar a la libertad personal y aplicar su fuerza como violencia a fin de que sea posible una convivencia segura. Sí, el super yo es tirano, es verdad, Nora, pero por eso lo digo. Acá hay como una suerte de pactos. Acá también hay una cuestión super yoica, porque el individuo tiene que someterse a ese poder que le dio a otro organismo. No, no es un sometimiento al super yo. Es una elección. Vuelvo otra vez entonces. Escuchen esto que, que les leo. Las leyes de esa asociación determinan, entonces, vuelvo, la medida en que el individuo debe renunciar a la libertad personal de aplicar su fuerza como violencia, a fin de que sea posible una convivencia segura. Semejante estado de reposo es concebible solo en la teoría. En la realidad, la situación se complica por el hecho de que la comunidad incluye elementos de poder desigual. O sea, no todos van a opinar lo mismo. Así que ahí va a haber problemas, porque no todos se van a someter, más que a someter, a elegir esa convivencia en donde uno tiene que ceder parte de parte de lo que quiere hacer, parte de su deseo de posesión. Después contesto porque si no nos vamos de temas. Después contestamos las preguntas.
Bueno, dice, entonces, ¿cómo se hace? Si hay tanta diferencia entre los miembros, algunos van a estar de acuerdo, otros no van a estar de acuerdo con las leyes. Entonces dice, bueno, dice Freud, el tiempo tendrá que ir pasando, las leyes tendrán que ir viendo por dónde tendrán que volver otra vez a apuntalarse, con lo cual dice, entonces, cada tanto hay que hacer una revisión de todas las leyes, porque si no quedan caducas, y hay que establecer Perdón, un Estela. nuevo orden de derecho. Sí, perdóname, Estela, que te interrumpa. Sí, Lo que quería decir que, digamos, esta elección luego muestra que no todos, a pesar de la unión, de la identificación del eligen lo grupo, mismo. digamos, en pos del bien común, en algún momento surge que no todos de igual manera tienen acceso al mismo derecho. Entonces, bueno, esto, digamos, a veces también Claro, empieza a generar que nuevamente se generen los conflictos, el tironeo y que alguno intente detentar, digamos, ejercer cierto poder sobre otro, ¿no? O reclamar el poder sobre otros, sí, sí, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, un poco continuando con lo que dice Andrea, ¿no? El derecho puede entonces adecuarse poco a poco a nuevas relaciones de poder, porque tiene que ir permanentemente modificándose de acuerdo, bueno, a esto que decía Andrea, a que no todos tienen el mismo derecho, no todos tienen las mismas necesidades, no todos En términos de comparten. hoy, claro, en términos de hoy sería no todos tienen las mismas posibilidades de acceder o, digamos, de acceso y a la igualdad, ¿no? A la Entonces, igualdad. bueno, ahí empiezan a generarse nuevamente esos roces Y y, ahí, bueno, ahí está la efectivamente, revisión ahí de esto dice, que se establece como viejo. Sí. cuando pasa esto, llega la sublevación, vuelven las guerras, por ejemplo, las guerras civiles, dice, hay Ujú. nuevas confrontaciones, y entonces eso hace que se tenga que volver a instituir un nuevo orden de derecho. ¿Mm? Eh, bueno, dice que todo esto que él dijo lo dice en relación a la teoría, pero aplicando esto al presente, dice, ¿no? Eh, la realidad es, no se olviden que esto fue escrito poco tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que todos los hombres no le van a poder, no le van a querer otorgar el poder a una tercer entidad, digamos, para que los ordene. No van a ser todos los hombres. Einstein proponía que la Liga de las Naciones se conciba como esa instancia, pero dice, es muy improbable que las personas todas acuerden a que esta liga, sostenida por los intelectuales del mundo, ¿eh? A que se sometan, que dirima los conflictos que hay entre los pueblos. Esa es la realidad actual, dice Freud, ¿no? Bueno, entonces por ahí la solución no está, dice. Eh, Dice que durante la historia, para hablar de lo actual, va a ser un recorrido histórico, como les decía antes,
en la historia el hombre se unía y se identificaba en la fortaleza para no ser oprimido por su, por su adversario. Por ejemplo, en la Grecia antigua, en donde el tener un determinado físico, por ejemplo, los olímpicos, ¿no? El mantenerse con una determinada performance física, hacía que los contrincantes, digamos, a partir de esa identificación corporal que tenían los hombres entre sí, hacía que sus contrincantes, bueno, tuvieran más respeto. Por ejemplo, los espartanos. Nadie quería pelearse con los espartanos. Los espartanos tenían el cuerpo, bueno, el cuerpo trabajado, digamos, con lo cual era muy difícil querer enfrentarse con un espartano, porque no solamente tenían un cuerpo trabajado muscularmente, sino que además eran personas muy, muy altas. Entonces nadie se les atrevía. Bueno, dice, pero tampoco eso hacía que no hubiese guerras, porque al fin y al cabo las había. Eh, Tanto así que si hoy uno va a Grecia y ve toda la cultura griega, ve toda la cultura espartana eh, de aquel entonces, y va a Grecia hoy y dice, ¿qué pasó acá? Un pueblo tan preparado, un pueblo con tanta, identificado y unido, con tanta sensibilidad y con tanto manejo de lo espiritual con lo corporal, hoy uno lo ve y dice, ¿qué pasó? O uno va a Grecia hoy y dice, bueno, a ver, ¿qué pasó con este pueblo? ¿Por qué no pudo llegar? Después dice, bueno, entonces cae esa teoría. No es por la preparación que tenga el individuo en comunidad, dice, no. Bueno, vamos al cristianismo entonces, que quiere hacer que la gente conviva a través de una idea religiosa. Pero tampoco, dice, porque en pos de lo religioso, en pos inclusive de la dominación cristiana, han habido muchísimas guerras a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, volvamos, dice, sigamos con la historia y veamos hoy por hoy el tema de los bolcheviques, dice, que presenta una ideación de que todos somos iguales, todos merecemos lo mismo, todos tenemos una función que no es ni mejor ni peor que otra, pero que también se ve que tampoco se puede lograr la paz a través de teóricamente eso que todos tenemos igual, ¿no? Así que por ahí no se puede lograr la pacificación del mundo. Entonces, dice, a partir de esto que estoy diciendo, le dice Freud, voy a tomar una hipótesis suya, doctor Einstein, que es que el hombre, el ser humano, tiene una pulsión de muerte, ¿m? Una pulsión, porque Einstein, recuerdan que yo les había comentado, que dijo, bueno, que el hombre tiene eh, una capacidad y un instinto muy destructivo y agresivo. Y acá Freud dice, voy a tomar eso que usted dijo. Y dice, sí, es verdad, en el hombre hay una pulsión, ¿m? Efectivamente, una pulsión destructiva, una pulsión de muerte. Pero dice, pero esa pulsión no está sola.
La pulsión, y esto es importantísimo, por eso me gusta este artículo, porque tiene un montón de conceptos y de conceptos psicoanalíticos y actuales que uno ve día a día en el consultorio, ¿no? Acá dice, la pulsión destructiva, si bien existe, como usted bien dice, doctor Einstein, no existe sola, existe en combinación con otra pulsión, que está más vinculada a Eros, dice. Son las pulsiones que tiene el individuo, dice, son aquellas que quieren conservar y reunir, que serían las pulsiones eróticas, en el sentido de Eros. Y otras que quieren destruir y matar. A estas últimas las reunimos bajo el título de pulsión de agresión o destrucción. Entre el amor y el odio o la pulsión de eros, digamos, de vida, y la pulsión de muerte, hay una atracción, dice. Y dice, ¿acaso esto de la atracción de pulsión de eros y pulsión de muerte y la mezcla entre estas dos pulsiones no tiene que ver a algo parecido con lo que usted dice que es el nexo primordial que hay en la bipolaridad entre atracción y repulsión? Esto que usted habla desde la física, dice. Bueno, en el caso de las pulsiones es igual, dice. Una es tan indispensable como la otra. No se pueden separar la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y esto uno lo ve mucho, por ejemplo, ¿no? En pacientes que dicen, bueno, todo mal, me va todo mal, eh, y se quedan por ahí instalados en que, bueno, si me va todo mal ahora, quiere decir que me va a ir bien, no sé, en la próxima que haga. Y que si me va bien ahora, seguramente después me va a ir mal, porque me fue tan bien ahora que la semana que viene algo malo va a pasar. Como, como si la pulsión de vida y la pulsión de muerte estuvieran separadas una y la otra. Y en realidad la pulsión de vida y la pulsión de muerte eh, están mezcladas una y la otra. No es que me va bien o me va mal. Me va bien y me va mal siempre. No es todo bueno o todo malo. Es todo bueno y malo. Lo que yo he observado por ahí en pacientes, por ahí border, que las pulsiones no están mezcladas o no se sienten como mezcladas, se sienten en paralelo, pero no mezcladas. Pero no me quiero detener en eso porque va a ser mucho lío. Pero las pulsiones están mezcladas, nunca andan en paralelo y nunca es una sola. ¿Se entiende? Sino que son ambas a la vez. No me va bien o mal, me va bien y mal siempre. André, ¿cómo ves hasta acá? Porque después vos tenés que hablar Bien. No, del pero tema vamos bien de de... tiempo, ¿eh? ¿Vamos bien de tiempo? Sí, Porque sí, después vamos te bien. dejo a vos para que eh, mm, comentes un poco lo que dice Trezesansky del Sí, sí, artículo. pero estamos bien de tiempo, no hay problema. Bien, bueno. Dice, la pulsión de autoconservación es sin duda de naturaleza erótica. Bueno, ya saben ustedes cuáles son las pulsiones de autoconservación, ¿no? Pero justamente, dice, ella necesita de disponer de la agresión, ¿no? Si es que ha de conseguir un propósito. De igual modo, la pulsión de amor dirigidas a objetos requiere un complemento de pulsión de apoderamiento para tomar el objeto. O sea, a ver, en el nacimiento de un ser humano, de un individuo,
hay mucho amor, que la madre está bárbara y qué sé yo, hasta que llega el momento del parto. El parto es con agresión. Llega un momento que todavía el bebé no nació y que la madre le dice, salí ya, no te aguanto más, porque que le duele, porque ya está en un momento en donde tiene que salir. Y nace el bebé y está todo muy lindo, pero el bebé se enfrenta con situaciones que le vienen del medio externo que no conocía y que lo llenan de agresión. Entonces, ya desde el nacimiento, la pulsión de autoconservación, que tiene que ver con Eros, ¿m? Y la pulsión de destrucción está siempre. En el coito mismo, por eso las teorías sexuales infantiles que, que creen, digamos, los niños que el acto sexual es un acto agresivo, ¿no? Porque hay amor, pero también hay hay una agresión, hay eh, a ver, una invasión, digamos, una fusión con el cuerpo del otro. Entonces, desde ahí, dice, no, las pulsiones sexuales necesitan un, un cierto monto de pulsión agresiva, digamos, de pulsión de muerte. Es imposible la desmezcla pulsional. De hecho, con la desmezcla pulsional eh, aparece el comienzo de la muerte, pero mientras hay vida, hay eh, pulsión de vida y pulsión de muerte mezclada. Cuando uno hace, qué sé yo, un negocio, o cuando uno hace una escultura, por ejemplo, que tiene que romper la piedra, pero como decía Freud, para sacar el diamante, digamos, que está dentro de la piedra, pero tiene que romper. Eh, es permanente. Yo en este momento estoy haciendo dos mujeres abrazadas y es volver a empezar. Estoy como Penélope. Agrego, saco, agrego, donde agregué, vuelvo a sacar, porque permanentemente, hasta que algo tome una forma, hay que estar permanentemente poniendo y sacando. ¿Mm? Y eso es destructivo en función de algo creativo, ¿no? Así que bueno, esto es muy importante porque en este artículo, que es un artículo chico, Freud está hablando de un montón de teorías de él que ya había trabajado. Por eso es tan denso este artículo. Dice, rarísima vez la acción es obra de una única moción pulsional, que ya en sí y por sí debe estar compuesta de eros y destrucción. Así que esto es muy importante, porque a la hora de atender a los pacientes, cuando el paciente dice, no, está todo mal, o hoy está todo bien, entonces después va a venir algo malo, lo que hay que mostrarle es precisamente que la función pulsional es como el ADN, siempre va junta. No me va mal o bien, me va mal y bien, siempre. Y eso es muy actual. Andrea, ¿algo para agregar? No, no, pensaba con esto último que decías, en un paciente que bueno, es taxista y permanentemente, bueno, por el trabajo mismo, se le rompe el auto, ¿no? Y entonces sale todos los días estresado, sintiendo que en cualquier momento le va a dejar de ir bien y todo se derrumba. Se le rompe el auto y él se derrumba, se cae, bueno, se tira, se tira a la cama, se tapa, ¿no? Y no quiere salir. Y hay momentos, bueno, que es todo un proceso, una cosa tormentosa, hasta que logra, ¿no? Más o menos solucionar el desperfecto, ¿no? Tienen problemas económicos y demás,
además de otras cosas que le pasan en su vida, y cuando logra arreglarlo, está con un temor que muchas veces le cuesta, ¿no? Volver a salir y aprovechar, digamos, su instrumento de trabajo como para eh, potenciar su vida, ¿no? Y justamente una de las cosas que le digo es que, bueno, que el auto ya está ahí en la puerta, que está arreglado y que él está vivo, ¿no? Que está metido en la Ah, cama, pero que está vivo. ¿No? Que me sí, parece que un poco apunta a eso, ¿no? A tratar de sí, unir y ver y señalar que siempre es las dos cosas entremezcladas, ¿no? Que nunca se da o todo bien o todo mal. claro. Bueno, yo también, por ejemplo, otro ejemplo, tengo una paciente que está muy mal, que se siente muy mal porque tiene mucho trabajo, trabaja en forma independiente. Entonces, ahí, ¿no? Es como que está la contradicción. A ella le va muy mal, está muy triste porque tiene muchísimo trabajo y porque Ujú. tiene que ahora correr en estos días, en este fin de semana, una maratón de no sé cuántos kilómetros de la maratón de Buenos Aires eh, y que los pies no le van a dar y que entonces va a quedar ahí en el intento y que no va a poder llegar al final y no puede tener en cuenta que si tiene mucho trabajo, por ahí puede derivar, por ahí puede decir, che, qué bueno que tengo tanto trabajo, o por ahí puede decir, bueno, no quiero, tanto trabajo no tomo, así estoy un poco más tranquila, pero Elegir qué trabajo tomar, ¿no? Digo, elegí qué también. trabajo tomar, poder reconocer que qué bueno que puedo entrar a esta carrera, a esta maratón, Ujú. que llegue hasta donde llegue ya es un logro haber llegado a la maratón. Entonces, es como que no se puede pegar la pulsión de vida con la pulsión, no, mejor dicho, no se puede entrelazar la pulsión Relajar. de vida con la pulsión de muerte, sino que quedan en paralelos, Ujú. ¿no? Como que, viste, no puede ver esto, no puede ver el enlace que hay entre la vida y la muerte, digamos, la pulsión de vida, entre Eros y Tánatos, ¿no? Sí, sí, Esto que de, y cuando bueno, pero algo de la frustración o de la pulsión de muerte aparece, como que es abrumadora, arrasadora y parece como un borramiento de la importancia de, de Eros, ¿no? De la pulsión de vida. sí, sí, tal cual, Ujú. sí. Bueno, bueno, sigamos entonces. Bueno, como estábamos diciendo con Andere, ¿no? El entrelazamiento de esas aspiraciones destructivas con las otras eróticas e ideales facilitan desde luego su satisfacción. Muchas veces, cuando nos enteramos de los hechos crueles de la historia, tenemos la impresión de que los motivos ideales solo sirvieron de pretextos a las apetencias destructivas y otras veces, por ejemplo, ante otras crueldades que aparecen, ¿eh? Pensamos, ¿no? Que eso, que era necesario, esa crueldad, para dar un nuevo, para armar un nuevo camino, digamos, en función de mayor derecho para aquellos que se pudieron sublevar, ¿no? Bueno, sigue hablando de la expulsión y dice que la pulsión de muerte es conducir la vida al estado de materia inanimada. Eso merecería con toda seriedad el nombre de pulsión de muerte, mientras que las pulsiones eróticas representan los afanes de la vida. La pulsión de muerte es la pulsión de destrucción y cuando es dirigida hacia afuera, hacia los objetos, destruyen. Pero, dice, a veces no son dirigidas a los objetos. Eso es lo mejor que puede pasar. A veces es dirigida a uno mismo.
Ujú, Entonces dice, la conciencia moral es la vuelta de la agresión hacia adentro. Por ahí decían acá, los que fracasan al triunfar, bueno, esto es la respuesta de los que fracasan al triunfar. Julio, le estoy diciendo. Ahí es la conciencia moral, que se vuelve contra uno, ujú. y ahí está la pulsión, de muerte, vuelta, no proyectada a los objetos, sino vuelta contra uno mismo. Entonces, cuando triunfa, fracasa, por conciencia moral, por sentimiento de culpa. Ahí está la respuesta, Julio, a lo que vos estabas preguntando hace un ratito. ¿Y esto qué es en última instancia? ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto en última instancia? Super yo. Ujú. Y ahí vemos lo que por ahí, no sé quién puso acá, el super yo tiránico. Bueno, acá se ve, Sí, sí. Norita puso. Bueno, acá Sí. se ve Le claramente. sugeriría, perdón, Estela, le sugeriría que retengan este punto para después cuando veamos Trezesansky. ¿Mm? Bien. Bueno, después acá agrega que el hombre no se puede desprender de la pulsión de muerte. Con lo cual, no van a, contestándole a Einstein un poco, ¿no? No va a haber todo amor y paz. Dice, aunque el hombre viva en el paraíso, que no le haga falta nada, que tenga todo lo que necesite en términos de autoconservación, de todos modos, aunque se plantee la idea de igualdad, en esa época no se olviden que estaba el tema del comunismo, de que todos somos iguales, de que todos tenemos lo mismo, de que a nadie le va a faltar nada, de que todos pertenecemos, a una, a una misma cadena productiva. Dice, eso de todos modos es un ideal, pero es un ideal imposible de sostener. ¿Por qué? Porque la pulsión de muerte está imbrincada con la pulsión de vida. Así que por más que se le dé a una persona, por mejor que pueda llegar a estar una persona, igual está atravesada también por la pulsión de muerte. Entonces, no se pueden separar la pulsión de vida y pulsión de muerte. Y en tanto y en cuanto haya pulsión de muerte y de apoderamiento, las guerras van a seguir existiendo. Por más que se le dé la tierra, no sé, por más que el mundo sea el mejor y cada uno tenga lo que necesite, de todos modos, al estar esa pulsión de Eros imbrincada con la pulsión de muerte, bueno, ahí ya van a haber guerras, porque está la pulsión de apoderamiento. En la pulsión de muerte está el apoderamiento. Con lo cual lo que está diciendo es, mientras el hombre siga siendo hombre, eh, hombre y la mujer siga siendo mujer, van a seguir habiendo guerras, ¿no? Y cuando digo hombre, mujer, digo femenino, masculino en realidad, ¿no? Mientras estén las pulsiones entrelazadas, las guerras van a seguir independientemente de lo femenino y masculino, las pulsiones, si están entrelazadas, van a seguir habiendo guerras. Eh, La guerra, dice, es un desborde de la pulsión de destrucción. Eh, lo natural sería apelar a la contraria, al eros. Todo cuanto establezca ligazones de sentimiento entre los hombres no podrá menos que ejercer un efecto contrario a la guerra. Tales ligazones pueden ser de dos clases. En primer lugar, como objeto de amor, ama a tu prójimo
como a ti mismo, como dice la Biblia. Ahora dice, pero eso es un imposible, ¿no? Agrega. La otra clase de ligazón que hay es el sentimiento que se produce a través de identificaciones. Por ejemplo, bueno, las personas que se unen en pos de una idea determinada, de un concepto determinado de vida. Y entonces, a partir de esa ligazón de identificaciones en pos de un mismo sentimiento respecto de algo, bueno, ahí dice que es probable que se arme una comunidad. ¿Mm? Eh, eh, unida por sentimientos comunes. Bueno, dice, dicho todo esto, a ver, volvemos otra vez al punto de partida. Las guerras, ¿cómo se pueden prevenir las guerras? Dice, hasta ahí no dije cómo se pueden prevenir. Entonces agrega otra variable, que es a través de la educación, por la instancia de la educación. Dice que habría que ponerse mayor cuidado hasta ahora en la educación de un estamento superior de hombres de pensamiento autónomo que no puede ser amedrentado y luche por la libertad. Entonces, acá es la educación. ¿Para qué? Bueno, precisamente para eso, ¿no? Para que no se sugestione al individuo. Pero, a ver, eh, eso sería imposible, dice también. Lo ideal sería, desde luego, una comunidad de hombres que hubieran sometido su vida pulsional a la dictadura de la razón. Ninguna otra cosa sería capaz de producir una unión más perfecta y resistente entre los hombres, aún renunciando a las ligaciones de sentimiento entre ellos. Pero, dice, esto es una esperanza utópica, ¿no? Con lo cual, vuelve otra vez a decir, bueno, pero ¿y entonces por qué la guerra? Dice. Como usted ve, le contesta Freud a Einstein, eh, no le puedo decir lo que usted me está preguntando, dice, ¿no? Usted me está pidiendo consejos sobre las tareas prácticas urgentes al teórico alejado de la vida social. Sin embargo, me gustaría... Acá Daniel me está escribiendo y Andrea, dale lugar a Andrea. Está por ahí, Daniel. Andrea va a hablar de Cesansky, Daniel. Daniel es el petit A. Está por ahí, está perdido, pero aparece. Dice, ¿por qué la guerra? André, yo ya termino enseguida y ya te doy espacio a vos y no te interrumpo. Bueno, dice, ¿por qué la guerra? Porque todavía está sin contestar la pregunta. Dice, usted me planteó en su carta eh, eh, algo que me interesa particularmente. ¿Por qué nos sublevamos tanto contra la guerra? Usted y yo y tantos otros. Dice, ¿por qué estamos tan en contra de la guerra? Porque es verdad, la guerra es mala, pero es natural. Dice, perdón, dice que dé una respuesta así, pero la verdad es que tiene que ver con la naturaleza la guerra. Tiene una explicación biológica la guerra, que es precisamente lo vinculado a la pulsión de las pulsiones destructivas, ¿no? Entonces, esa es la explicación biológica que yo le puedo dar. Así que, por qué no va a haber guerra? Si está dentro de la misma naturaleza la guerra, ¿no? Eh, pero bueno, dice, la respuesta sería, porque todo hombre tiene derecho a su propia vida, porque la guerra aniquila vidas humanas,
y pone al individuo en situaciones indignas, ¿no? Y somete a otras personas. Bueno, dice. Entonces, ¿cómo saldríamos de la guerra? Bueno, a través de la educación, pues, dice. Pero nos sublevamos en realidad a la guerra porque no podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa, que es sublevarnos, pero en realidad nos sublevamos frente a una utopía, porque la guerra no puede no ser, ¿no? Bueno, dice, opino lo siguiente. Desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el proceso del desarrollo de la cultura. ¿Mm? Y entonces eso lo enlaza con la educación. En tanto y en cuanto va evolucionando la cultura, va evolucionando la civilización, va evolucionando todo lo que es la educación, el arte, lo intelectual, bueno, todo eso que sublimaría las pulsiones sexuales que traen por arrastre a la pulsión de autodestrucción, si se le cambia la meta a una sublimada y deja de ser pulsión sexual, entonces habría sido un bien superior que evitaría las guerras, y que sería la civilización, la culturalización. Está todo fantástico, dice. Pero no dejaría de haber guerras porque es imposible que se cambie en todo la meta sexual. Porque cuando se cambia la meta sexual por una meta cultural, de todos modos, la pulsión de muerte no queda ligada a nada, porque se sublimó, queda sin ligar, con lo cual eso que por un lado sirvió a la cultura, después esa misma cultura se va a ir, a volver contra el propio yo, por ejemplo, o contra el propio ser humano, digamos. Por ejemplo, bueno, por ejemplo, el mismo Einstein, que con toda su teoría, ¿qué se terminó haciendo? Una Ujú. bomba. Entonces, todo lo que es en función de la culturalización, después va a servir o va a estar al servicio de la destrucción de la humanidad, inclusive las mismas armas, ¿no? Ujú. Por un lado. Y por el otro lado, Freud entonces termina diciendo algo que bueno, que lo dijo como para que dejar a la gilada contenta, digamos, y dice, bueno, a mí me parece que la única posibilidad de que no hayan guerra es ser pacifista. Y los intelectuales tenemos que ser pacifistas, dice, para que no, para intervenir en esto de las guerras. Pero dice, pero eso también es una utopía. Con lo cual, lo lamento, doctor Einstein, le dice, saludo a usted cordialmente y le pido me disculpe mi exposición, si mi exposición lo ha desilusionado. Bueno, acá termino yo. Acá termino Bueno, yo. bueno, igual seguimos en el intercambio. Sí. Bueno, pasamos al texto de José Tresestamsky sobre por qué no la guerra, ¿sí? Bueno, él hace una introducción diciendo por qué Einstein había elegido justamente a Freud como su interlocutor. Entonces dice que, y para esta pregunta en realidad, ¿no? ¿Por qué la guerra?
habla de las relaciones que Freud tenía para aquella época con los intelectuales, que eran eh, muy variado, digamos, el grupo, que había mayormente pacifistas, ¿no? Retomando un poco esto último que vos decís, eh, de distintas áreas de la cultura, ya sea de las letras, de la filosofía, premios Nobel de la Paz. Hay una larga lista que menciona Samsky sobre los intelectuales y describe cada uno de los aspectos, ¿no? que cada uno de esos intelectuales abordaba. Activistas feministas, tanto hombres como mujeres, digamos, ¿no? Y de distintos lugares del mundo, de Europa. eh, Eso yo invitaría a que ustedes lo pueden seguir, lo pueden leer del mismo texto, porque si no me parece que se hace bastante arduo. Pero, digamos, lo central era esto, que esa elección que él hace es justamente porque el grupo en el que él nutría sus ideas, o con quienes él compartía sus ideas, tenía mucho que ver con esta orientación pacifista, ¿no? Eh, y de defensa de derechos, ya sea de las mujeres o de la libertad, ¿sí? Eh, Había activistas antiarmamentistas, antisemitistas, ¿no? Y bueno, entonces sigue el texto, retoma la pregunta de Freud, el por qué la guerra. Y entonces hace digamos, un análisis de cuáles son los motivos que en general se aducen, ¿no? Como motivos de guerra. Entonces, como justificativos, digamos, ¿no? ¿Qué ponen ahí? No, bueno, después lo leo. Una de las razones más comunes es esto de que hay un grupo que quiere llevar al progreso a otro, ¿no? Quiere forzar a través de amenazas, de violentarlo o apoderarse de otros países con el argumento de llevarlos al progreso, ¿no? Eh, y aumentar los derechos de los pueblos para que sean más civilizados. Otro argumento, digamos, es la defensa propia, o sea, que un país que se siente amenazado necesita recurrir a proveerse de armas porque hay otro que quiere atacarlo. Y otro de los intereses, digamos, otro de los puntos que destaca son los intereses económicos, ¿no? Bueno, podemos pensar muchísimos ejemplos, incluso actuales. Y respecto de este punto, dice que en realidad son como los más difíciles de que realmente se pongan de manifiesto, no expresamente. Como que estos intereses económicos se mantienen más bien ocultos. Lo que uno podía entender como cuestiones o denominador común en todo esto, que detrás está esta necesidad del expansionismo y el sojuzgamiento de quienes detentan el poder sobre otros que son más débiles, digamos, ¿no? Esto creo que es como lo principal que plantea en esta parte del texto, ¿no? Al comienzo de cuando se pregunta por qué la guerra. Y bueno, y después toma el planteo de Freud justamente sobre el tema de las pulsiones. Y dice que el instinto de muerte es anterior al instinto sexual, pero no al instinto de vida. Y el instinto sexual es el primer motivo de búsqueda de un ser humano vivo a otro de la misma especie, ¿sí? Y entonces dice que la moral es uno de los destinos de la pulsión de muerte. El no, como formulación de prohibición, es la función fundamental del super yo.
eh, que es la palabra de la representación del instinto de muerte. Figura como la palabra inicial en la mayoría de los mandamientos, ¿sí? Que rigen, bueno, la moral social, ¿no? A simple vista, se podría suponer que el impedir volcar el instinto de destrucción hacia el exterior sería menos destructivo para los demás y no se volcaría contra los semejantes. Pero, dice Treese-Samkin, nos encontramos con una contradicción. Esa moral en que se convierte el instinto de muerte no volcado constituye los ideales que buscan que todos sean iguales en todo y llevan a ejercer la violencia para imponerse. Es decir, que esa violencia que es dirigida hacia el interior termina instigando a ejercerla hacia el exterior. O sea que Freud lo que mostraba en la moral sexual civilizada y la nerviosidad moderna, como la represión de la agresión tampoco beneficia a la sociedad. Bueno, y después toma el mito de la horda, ¿no? Sigue hablando sobre el mito de la horda y cómo la unión de los débiles hace que tomen la fuerza suficiente para matar, digamos, a quien detentaba el poder. Y que esta unión, a partir de esta unión, se van a establecer como acuerdos, leyes que hacen que estos triunfadores, los dominadores, establezcan ciertas ventajas para ellos mismos y pocas para los vencidos. Estos se unirán y terminarán imponiéndose a los antiguos dominadores. O sea, como que es una especie de círculo, digamos, que empieza como, entiendo yo, como a, a repetirse, como que hay algo que no cesa ahí como de, de eliminarse, digamos, ¿no? Es un poco lo que decíamos anteriormente. Hay un camino indirecto del estudio del instinto de la agresión que nos permite encontrar factores que podríamos decir paradójicos en el origen de la guerra. Es el destino especial que ha sufrido la sexualidad en la especie humana y que parece estar acelerando cambios en el camino, en cierto modo previstos por el psicoanálisis. Y dice que, bueno, que sabemos que la sexualidad que está impedida de satisfacción directa se reprime o se sublima, o en última instancia es dominada y genera frustración. Por esa vía, la sexualidad pierde el poder de neutralizar el instinto de muerte. Y la gran consecuencia de este destino es que se libera este instinto en dirección interna, un poco lo que estabas hablando anteriormente, ¿no? Ahí es donde se refuerza el superyo. El superyo, que no es carente de consecuencias externas, dice, ¿no? El aumento de la severidad de los ideales, de las nuevas morales, a consecuencia del fenómeno de este proceso sublimatorio evolutivo llevará a un incremento de fanatismos y de la agresividad hacia los demás y silenciosamente arruinando las condiciones ecológicas de la vida. Entonces la guerra, en este sentido, puede, digamos, encontrar como la vía regia para el retorno, ¿no? O sea, especialmente favorecido por el superyo de la sublimación. Es decir, que él de lo que está hablando es que el avance de la ciencia y los cambios sociales van produciendo un alejamiento de la satisfacción de la sexualidad objetal directa, ¿no? Esto es una cosa que
él lo menciona varias veces en el texto. El texto, la verdad que es muy rico y es hasta inquietante en todo lo que plantea. A mí me resultó complejo, inquietante si se quiere. Entonces empieza a hacer un recorrido de la evolución de la humanidad, de la ciencia, y los efectos que eso ha producido, ¿no? Entonces, bueno, habla del desarrollo del capitalismo industrial y de las guerras, y por ejemplo, cuál es el lugar que va adquiriendo las mujeres eh, a partir de que, bueno, los hombres van a la guerra, la necesidad que hay de mano de obra, eh, y mano de obra barata, y bueno, como ahí las mujeres empiezan a, a tomar, digamos, a lo que él cuestiona, dice, fue algo que ganó la mujer como derecho y qué cosas perdió al respecto, ¿no? Con esa introducción en el mundo laboral. Y en este contexto, ¿no? Porque creo que lo está poniendo especialmente en ese contexto. Entonces dice que dio comienzo cada vez más a un acelerado borramiento de la diferencia sexual, ¿no? Entonces, el hecho de que la mujer estuviera trabajando, entonces empieza a reemplazarse la lactancia natural. O sea, esa relación que se da madre-hijo y esa satisfacción sexual directa, digamos, eh, eh, se ve interferida, ¿sí? Entonces vemos como grandes avances también de la medicina trajeron soluciones a muchos tipos de problemas, porque habla que hay una disminución también de la natalidad y también cómo es la relación entre digamos, el empleador y las mujeres, ¿no? El perjuicio, digamos, que le trae supuestamente al empleador el hecho de que, bueno, tenga hijos, que amamante, que menstrue, eh, y bueno, y las desventajas que también trae para la mujer. Y por el otro lado, como la medicina, en ese avance de eh, eh, los anticonceptivos, la fecundación in vitro, también ha traído modificaciones en cuanto a la relación y al trastorno de la vida amorosa en todas sus expresiones, ¿no? Entonces, bueno, sigue haciendo todo un recorrido sobre el avance de la civilización y la ciencia y el efecto que tiene sobre la satisfacción de la sexualidad. Ya sea, bueno, como les decía, las píldoras anticonceptivas, la fecundación, el alquiler de vientres, la donación de óvulos, vientres alquilados. Entonces él se pregunta, dice, ¿podemos llamar a eso grandes conquistas de la mujer durante el siglo XX? Bueno, y así dice, los avances en la biología permiten cada vez más nos vayamos alejando de la sexualidad y el erotismo interpersonal. Estamos en los umbrales del momento en que la diferencia sexual no será más importante, es decir, se realizará una fantasía, una teoría sexual infantil de los seres humanos en momentos en que ya opera la represión y que consiste en que no hay diferencia de los sexos. La ausencia de la discriminación sexual es la dirección que impone el super-yo en la más temprana infancia, ¿no? Y que constituye en la más poderosa formación reactiva contra el amor erítico. Entonces, bueno, dice que
él entiende como que hay un destino, un extraño destino del ser humano. A menos de un siglo del comienzo del psicoanálisis, la sociedad comienza un camino para eliminar dos pilares básicos. Y de gran descubrimiento de Freud, ¿no? Es que es el inconsciente por el camino de la medicalización y la sexualidad. Entonces, se pregunta de dónde viene todo esto, ¿no? Y dice que Freud ya sabía, se sacaba de dónde provenía todo esto. Dice, de una etapa del desarrollo infantil en que se trataba de comprender la diferencia sexual anatómica, donde hay un solo sexo, el que tiene pene, pero hay gente que lo tiene, otros que se lo han quitado y otros que no lo tienen, pero ya les crecerá. Esto también, digamos, toma la cuestión del travestismo, ¿no? De las nuevas sexualidades, ¿no? Entonces habla de un debate donde algunos consideran que, decía, ¿no? Que en ese debate algunos tenían la postura de que si alguien se sentía alguien biológicamente varón, se sentía mujer, si lo sentía entonces era una mujer. Otros consideraban que si había una intervención quirúrgica que transformara ese cuerpo biológicamente de varón y se extirpaban los órganos sexuales masculinos y se creaban algo similar a lo femenino, entonces se consideraba una mujer. A raíz de esto es que retoma, lo relaciona con las teorías sexuales infantiles, ¿no? Con esto. Y entonces dice que, bueno, es la teoría fálica infantil, ¿no? Que está detrás de todo esto. Las teorías infantiles siguen sobreviviendo en el adulto y que llevan la creencia en mucha gente de que si un hombre se quita el pene y los testículos ya es una mujer. Bueno, después también toma el tema de la clonación y hace también como una relación con esta cuestión. Y entonces dice que en nuestro ambiente interno, en el psiquismo y en nuestro ambiente externo, o sea, la vida en la sociedad y en el mismo planeta, estarían sufriendo un desastre progresivo a consecuencia de lo que consideramos una gran conquista evolutiva, la moral anti-instintiva, que sería solo un reflejo de lo que estaría ocurriendo en nuestro psiquismo, especialmente con nuestra sexualidad. No solo la sexualidad, sino la misma vida irán yendo en vías de extinción a consecuencia de ese propio producto, que es la moral inconsciente. Bueno, y después habla de que Freud le intenta contestar a Marie Bonaparte una pregunta sobre la agresión. Se plantea la posibilidad de que la sublimación del instinto de destrucción, todas las actividades que se apropian de algo para forzar un cambio, aunque sea por el bien de todos, ponen en juego el instinto de destrucción. Freud considera que la combinación regular de los dos instintos hay una cierta sublimación del instinto destructivo. La curiosidad, la investigación, el análisis pueden considerarse como sublimación cumplida del destino destructivo. Entonces, podemos decir que el impulso destructivo, si no se le suma al superyo, encuentra un camino sublimatorio en discriminaciones, negaciones o condenaciones. En este terreno nos encontramos también
con la ambivalencia de sentimientos. Bueno, y que bueno, uno de los mayores traumas que sufre el hombre, que padecemos, es la agresión de nuestros semejantes. Somos, digamos, integrantes de una especie cuyos exponentes más elevados de la cultura abogan por la paz y por la terminación de las guerras, pero simultáneamente todos los estudios sobre la evolución de la civilización apuntan justamente a la producción de armas y de instrumentos. Y ahí también hace ese recorrido de cómo el hombre, digamos, las primeras producciones que se hacen tienen que ver con la utilización de elementos para la guerra, ¿no? Y cómo a partir de esos elementos para la guerra luego se transforman en instrumentos para la vida y que posteriormente puede ser el arado, por ejemplo, y cómo después esos elementos de la vida fueron transformados nuevamente en armas, ¿no? Yo creo que ahí también estaría hablando de cómo se recolectó, no sé, determinados materiales para transformarlos en elementos de instrumentos de guerra, ¿no? Eh, y entonces dice que, bueno, nuestra especie es, por lo tanto, un producto evolutivo del perfeccionamiento del dominio y la destructividad. La civilización se originó en la creación de armas, ¿no? Esto que estábamos diciendo, que ayudó al hombre más débil, pero más hábil, a vencer al más fuerte. ¿Sí? El tema es que este perfeccionamiento continuo, ¿no? Que se dio tanto en la ciencia como a nivel social, después termina nuevamente en la guerra, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que por más que se van generando acuerdos, por ejemplo, leyes en favor de la mayoría o de los que están sojuzgados, después de alguna manera vuelven a replicar ciertas cuestiones de poder en donde algunos quedan excluidos y nuevamente vuelve a replicarse la situación de la agresión, ¿no? Bueno, dice que esto no solamente afecta al hombre, sino también al medio, ¿no? O sea, lo afecta internamente en su psiquismo, en su relación con el semejante y también en relación a la naturaleza, ¿sí? Como que no solamente se va a ver afectado, digamos, esta alteración de las relaciones humanas y de la satisfacción sexual. ¿Sí querías decir algo? Estás muteada, Estela. Ah, no, pensé que levantabas la mano. Sino que eso también lleva a la No, destrucción del ecosistema. sino que apareció Daniel ahí, apareció el fantasma y se fue de nuevo. Ah, Y no no Acá sabía. sabía. estoy, Ahí acá ¿Dónde está. está, estoy, ¿no? Dani? Y El está fantasma es otra controlando. cosa. Acá estoy. Ah, bueno, bueno, no, no. Bueno, y una de las cosas que dice, digamos, sobre el final, que sí me gustaría como leérselos muy puntualmente porque me parece sumamente importante, dice, el camino sublimatorio no parece ser el que va a impedir el desarrollo de las guerras. Su desmezcla instintiva lleva a la liberación del instinto de muerte facilitado por el hecho de que las agresiones se pueden hacer desde sitios lejanos sin ver al rival sufriente. Algo muy actual, ¿no? Y por lo tanto, sin detenerse ante las observaciones del dolor de un semejante. El camino del levantamiento de las represiones
aunque un ideal imposible, parece ser el mejor para lograr ese objetivo. Cuando leía esto me acordaba un poco lo que, entre otras cosas, ¿no? Cuando empezamos a enterarnos de la guerra entre los ucranianos y los rusos, ¿no? Que en su momento, digamos, formaban un Sí, un mismo cuerpo, digamos, un mismo grupo, y después empieza todo este mm, juego interjuego de poder, las uniones que se van produciendo con otros que también detentan el poder, ¿no? Y la lucha está entre dos frentes que trascienden a Ucrania, ¿no? Digamos, yo mucho de política no sí. sé, pero me parece Y re interesante pensarlo desde este tal lugar, cual. ¿no? Y ayer me enteré, ustedes también seguramente, que Ucrania ni siquiera fue a Moscú, sino que mandó drones a Moscú Sí, y los drones empezaron a tirar bombas en algunos lugares muy claves así de Moscú, con lo cual ya no es sí, necesaria ni la ujú, participación del ser humano, digamos, físicamente hablando. sí, 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 Y yo me quedé pensando en esto que vos decías, Andrea, porque em, en el diccionario de Valls habla de la sublimación y a mí me parece que queda muy claro a partir de la explicación que vos diste, ¿no? sí, Dice que lo que dice Valls en el diccionario es que en la sublimación, por ejemplo, en las obras de arte, lo que pasa es que la pulsión, digamos así, de vida, hay una desmezcla pulsional, dice. La vida va a parar en la tela, en la escultura, en la música, en la pintura, ¿no? Y eso se le vuelve al sujeto como autoestima, digamos, ¿no? Como algo sí, que hizo en función de lo ujú, cultural. ¿Eh? Se reprime la función sexual y eso empieza a ser parte de la cultura, digamos, por un lado. Pero, como hay desmezcla pulsional, la pulsión de muerte queda liberada. Y entonces, dice Valls, se vuelve contra la propia persona también. Y que ajá, si nosotros vemos históricamente, los grandes músicos, pintores, todos han sido individualmente, han sido han tenido unas vidas muy tortuosas. ¿Eh? Por ejemplo, Modigliani, por ejemplo, Van Gogh, por ejemplo, Beethoven, eh, Charlie, casi todos, ujú, casi todos, sí, 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 sí. casi Incluso todos. había algo más que no lo mencioné, pero que ahora que decís esto y que lo pensaba cuando hablaste de Grecia, que habla de justamente del deporte, ¿no? Como que hay algo ahí donde aparentemente habría una suerte de sublimación, pero que cuando no se produce esa satisfacción esperada, ¿no? Ese logro obtenido, estalla la violencia, ¿no? Entonces habla de los barra brava, de los hooligans, qué sé yo. Uno lo Mm, puede, no sé, ver en la tele, ¿no? Digo, cuando aparecen estos hechos, estas disrupciones tan tremendas, ¿no? Que llevan incluso hasta la muerte, ¿no? tal En cual. algunos casos. Sí, 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 tal Eh, cual. o sea que eso me pareció como muy interesante, por eso digo el recorrido, la puntuación que va haciendo desde el desarrollo de la biología, el avance de la ciencia, de la civilización, y cómo también ahí se da todo entrelazado, ¿no? Eh, entonces, bueno, estábamos con esto, ¿no? ¿Cuál sería la vía me- eh, para esta cuestión? Entonces dice que
vuelvo a repetir, el camino de levantamiento de las represiones, aunque a un ideal imposible, parece ser el mejor para lograr ese objetivo. Dice, el levantamiento de las represiones, fruto de un trabajoso tratamiento psicoanalítico, tendrá un peso demográfico suficientemente importante cuando puede influir en un número enorme de personas, ¿no? Entonces dice que si los dirigentes sociales, o sea, aquellos que tienen que velar por el bien común, ¿no? Los políticos, pudieran pasar por ese proceso, sería altamente beneficioso, pero bueno, esto también lo ve como utópico, ¿no? Y muy difícil de cumplir. Por un lado, porque sería muy difícil eh, que puedan lograr como decir abiertamente todo, y por el otro lado, por las características de personalidad de algunos inanalizables, ¿viste, no? Ni pensemos en situaciones tan actuales, me parece. Sí. Eh, Por eso es tan importante este artículo. claro, por Por eso eso decía yo, que es como inquietante. sí, por eso a mí lo que me pareció, ¿no? Porque podría haber hecho un resumen y haber explicado el resumen y haber hablado un poco de eso. Sí, Pero es tan denso el sí, artículo y tiene tantas cosas que me parece que había frases y había sí, párrafos que hay que hay leerlos que leerlos. en el texto, digamos, Sí, en el sí, sí, texto, sí, sí, porque explica mucho. Hay todo un recorrido de gran parte de la obra de Freud en estas páginas que sí. Freud le contesta ¿cómo es? A Einstein. Claro, sí, sí, la explicación, todo el recorrido que hace cuando eh, habla de la teoría fálica, ¿no? Las teorías infantil, es súper minucioso y la verdad muy valioso. Eh, entonces, volviendo un poco a este punto, ¿no? De esperar que grandes masas puedan levantar las represiones a través del análisis, ¿no? Como para que realmente se produzca un cambio social que mitigue esta tendencia a la agresión, ¿no? Como que se lo ve un Que, poco es utópico. que por otro lado eh, hay una parte de la agresión que es innata a cada uno de Que los individuos. Yo tal creo que cual. el tema es Y que es la irreductible, cantidad, claro, me claro, parece que el tema tiene que ver con la cantidad. A ver, se me ocurre, no sé, por ahí estoy pensando en voz alta, ¿no? Que cuando Einstein dice que bueno, que qué sé yo, un soberano por ahí, que se haga cargo, digamos, del sostén de las personas, yo pensaba en Melanie Klein, ¿no? En que en realidad el pueblo termina siendo como todos los individuos tenemos ese ensamble entre pulsión de vida y pulsión de muerte, eso es así, eso está. Como en el bebé que recién nace, que dice Melanie Klein, que es todo pulsión de muerte en realidad. Que la pulsión de vida va a empezar a internalizarse en función de una madre, el pecho bueno que le llama, de una madre que va decodificando y transformando toda la hostilidad del bebé, digamos, una madre o una función materna del bebé para mitigarlo y para que el bebé introyecte esa tranquilidad, ese encuentro de sentido de su hostilidad para que pueda incorporar, digamos, ese
esa calma que le proporciona la madre cuando lo puede codificar. Entonces, se me ocurre pensar esto en macro, digamos, pero que también es una utopía, porque cuando Freud dice, bueno, acá lo que nos va a sacar es ser pacifista, ¿de qué está hablando? Me parece a mí, de que haya un superior que pueda contener la agresión del pueblo, digamos, y transformarla en función de calmar esa, esa destructividad innata que hay en el pueblo, tratar de calmarla. ujú. ¿A través de qué? Bueno, a través de proporcionar derechos, bueno, a través de calmar, por lo menos en mayor parte, lo que a las personas, a cada uno de los seres humanos, le activa, digamos, o hace que la pulsión de muerte de cada quien supere a la de vida. Por Ujú, ejemplo, con planes sociales, digamos, ¿no? O sea, que sea un pecho bueno, digamos. Es un imposible también. ujú. Pero me parece que cuando habla de pacifismo, habla de eso, Sí, de sí, poder encontrar un objeto externo que calme, que pueda disminuir o hacer que disminuya sí. tanta pulsión agresiva, tanta pulsión de muerte, como para equiparar la pulsión de vida y la pulsión de muerte y usar la pulsión de muerte en pos de lo constructivo. Claro, sí, sería como esto de generar espacios para poder transformarlo. El análisis sería uno, digo, la Liga de las Naciones y esta propuesta de invitar a los intelectuales a que puedan hablar de estos temas, ¿no? En un momento tan especial, la pregunta en sí y la publicación, porque la idea era que esto circulara, ¿no? Como que esta información circulara. Eh, eh, Así que bueno, me parece que va también por ahí la cosa, ¿no? Eh, que después también se puede trasladar a distintas cosas que se hacen, que se pueden hacer en la comunidad para que aquellos que están sojuzgados, esa agresividad, en vez de volcarla en el semejante, pueda transformarse en otra cosa, no sé, en un taller, en lo que fuera, Tal cual, ¿no? tal cual, Que tal se cual. puedan Bueno, vamos a estar tener que proponer que se lea la obra de Freud a los próximos presidentes, que se que se lea analicen. este Yo diría que se artículo. analicen también, en principio, que se Sí, sí, analicen. ha habido más de uno analizado Igual, bueno, que igual. es que algunas Sí, caracteropatías son imposibles, sí. son huesos duros de roer. Así que Eh, bueno, no sé, ¿te parece, Andrea, si quieren hacer algunas preguntas? bueno, Por acá Alejandro decía, ¿hubiese aparecido la obra de estos artistas si hubiesen hecho con ahí antes? Sí, 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 y porque, seguramente mejor todavía. y seguramente mejor, sí, pero sí hubiese aparecido porque muchos de los artistas, si no todos, lo que tienen es la curiosidad, es la pulsión epistemofílica. Por ejemplo, en las cartas que Van Gogh le hace al hermano, a Theo, que se publicaron después, en realidad Van Gogh no pintaba, investigaba. Decía, mirá, lo que pasa es si pongo un pincel, una pincelada de amarillo con una pincelada de rojo, sale un naranja, y si pongo atrás un color más blanco, lo naranja se oculta y sale lo otro. Es toda investigación. En realidad es la pulsión epistemofílica que tiene que ver con la pulsión sexual y que tiene que ver con la pulsión de agresión, de poder ponerla ahí también. Pero es un trabajo de investigación. ujú. ¿Mm? Así que bueno, no sé, ¿te contesta la pregunta? Sí, 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 igual, igual eso. Igual, pero yo
cuando, cuando hablábamos cuando vos decías, ¿no? De la destrucción y de la falta de empatía por el otro, ¿sabes qué me acordaba, Andrea? Hace unos años en Libia, yo no conozco Libia y casi nadie puede conocer Libia en este momento, pero se mostraban por la tele cómo destruían los museos. Y no era destruir los museos por destruirlos, por destruir algo, es por el símbolo que hay en la destrucción de esos museos. Rompían todo con una falta de empatía de toda la historicidad de ese pueblo y de toda la historicidad mundial. Ahí vino Daniela en presencia. Ah, bueno. Hola, los saludo a todos. Hola, Dani. La próxima, Dostoyevsky y el parricidio. Quien se quiera anotar, 2, 3 personas, me mandan por privado. Lo estudiamos y lo presentamos. Chao. Hasta luego. Hasta Sigan luego. disfrutando. Bueno, decía eso, la falta de empatía por la historicidad de un pueblo. Se me fue Andrea. Ah, ya está. Aquí estoy, Me corriste del lugar. No, no, porque estaba Eh, con el celular y tuve que darlo vuelta para leer las preguntas, porque si no, tengo que, a ver, no las voy a leer. Andrea, creo que mencionaste que la no diferencia de los sexos es una forma de represión en tanto que es como la nueva prohibición de acuerdo a Trezesamsky. Lo que leyó Andrea es de acuerdo a Trezesamsky. Sí. Por Hay que eso les tomarlo. decía, claro, que el texto es inquietante, su postura, ¿no? Porque él habla ahí como hace todo un recorrido. El autor, Lali preguntaba quién era el autor, es José Trezesamsky. En todo caso, te enviamos el texto si no lo tenés, pero... Sí, ya Daniel lo mandó, pero es bueno, importante verlo desde quien lo dijo. A ver, exacto. ahora hay una gran diversidad de opiniones, digamos, respecto de eso. Por ejemplo, yo veía la vez pasada un hombre que se definía sexualmente como hombre, pero de género femenino. Se identificaba con el género femenino. Entonces decía que era en realidad un travesti lesbiana, con lo cual es muy difícil de poder entender el tema de lo no binario y que además hay tanto que está apareciendo ahora que es muy difícil para entenderlo nosotros Sí, sí, porque tiene que ver más también con las nuevas generaciones. A veces cuesta un claro, poco. exacto. Pero bueno, esto es lo que dice Trezesamsky. Eso lo dice Trezesamsky, por eso lo aclaré, por eso dije que el texto me había resultado inquietante en algunos puntos, en la opinión de él, por supuesto, y bueno, habla de una desestimación de la diferencia de los sexos, ¿no? A partir de, de este avance de la ciencia y también de cómo la sociedad se fue modificando. Yo no tengo el año en que fue escrito este texto, que me preguntaba eso, ¿no? ¿En qué año él había escrito esto? La verdad que no lo sé. Perdón, en el artículo que manda al chat, no sé, creo que fue Daniel. Daniel, dice, hay una fecha, dice enero del 16. En el 16. Arriba. Una fecha de edición, fíjense, la verdad es que no sé, Sí. yo también iba a preguntar eso, pero fui arriba y vi esa fecha y digo, bueno, debe ser de ahí. Es bastante actual, la mirada es bastante actual, así que... De algunas cosas sí, pero me parece que con respecto a este punto, digamos, yo coincido. mucho más desarrollo. No, por eso tuve como la intuición
de que Yo quizás no sé o él si, es una publicación del 16 o él tiene otra edad o otra postura, sí, Teresa Saiki pero es una bueno, persona ya muy, muy, muy mayor. Sí, ok, por un se lado. nota. Y aparte, en el 16, no sé si estaba eh, la variable de lo no binario, no me acuerdo. La Claro, verdad que no me porque en acuerdo. ningún momento él lo menciona, por eso tuve la impresión de que sí, en realidad se había publicado en ese momento, pero el texto era anterior. Por eso dije antes las nuevas sexualidades, ¿no? Digo, que no lo menciona él acá, él hace digamos, otro recorrido. Además habla de desestimación, bueno, hace una postura fuerte Sí. con relación al travestismo, que bueno, es su postura, ¿no? Sí, y toma las teorías sexuales infantiles, Exacto, Sí, 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 ¿no? O sí, sea, sí. desde ahí, sí, desde sí, ahí. sí, Y sí, ahí, y lo cierra, o sea, no es que tampoco hace otro despliegue, ¿no? Da su opinión. sí. Ujú. Así que No sé si bueno, había bueno, ¿alguna otra otra pregunta? pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguno? No, perdón, ¿no? Yo quería, ¿no? Cuando leíamos el texto y como dice Andrea, la verdad que es inquietante, ¿no? Y termina, Sí. bueno, hasta Freud mismo, ¿no? Como vos decís, bueno, nos dice, tenemos que ser pacifistas. Bueno, la verdad es que queda un poco, ¿no? Uno se queda con esa sensación y bueno, viste, la naturaleza humana parece ser que nos determina la muerte. Pero después, bueno, cuando fueron leyendo y explicando, me dio esa tranquilidad de pensar, bueno, la vida es así, ¿no? La vida nuestra, no de todos, termina también y culmina con la muerte. Eso no nos impide en todo nuestro proceso seguir haciendo cosas, ¿no? Aunque sabemos que lo indefectible es la muerte. Y entonces lo tenemos que tomar como parte de la vida, ¿no? Entonces, en la medida que, no sé, se fue leyendo el texto, bueno, me fue dando esta posición, ¿no? Decir, bueno, el psicoanálisis algo tiene siempre para hacer, por más que uno sepa que el final es indefectible, bueno, hay algo siempre para hacer y bueno, y en eso nos convocamos los psicoanalistas y bueno, me parece que todas las especialidades en todas las áreas de la vida, ¿no? Y el Bueno, gran, profesiones y qué sé yo, sí, ¿no? el gran aporte del psicoanálisis acerca de la teoría de las pulsiones, ¿no? Con respecto a esto, como a pesar de que la sublimación, digamos, no alcanza como para, digamos, neutralizar toda la agresión, de todas maneras lo esclarece y aún así se pueden generar espacios, como decía, para seguir trabajando y transformando eso que sigue dando vueltas, ¿no? Que también forma parte de la vida, porque es como Sí, constante, es un movimiento constante. Y ese movimiento constante, bueno, es lo que nos permite crear y también que la civilización y la ciencia avance, ¿no? No solamente hacia la destrucción, sino no, también no, por eso, la todas transformación las para la vida. especialidades. Claro, sí, sí, sí. Me parece Bueno, importante destacar eso. Mm. sí, y en eso que decían yo agrego una cosita nada más, que ahí en ese movimiento constante está Eros, está la pulsión Claro, la sexual, vida. Eros y Tánatos unidos, ¿no? Claro, La pulsión sí, sexual. sí. Eh, bueno, por hoy entonces dejamos acá, como dijo Daniel, en 15, Dostoyevsky y el parricidio, y bueno, espero que haya sido clara la clase. Yo preferí leer algunos, puntuar directamente del libro porque me pareció que es un artículo corto, pero es un artículo que habla tanto de toda la teoría de Freud, que Ujú. daba para hablar y para leerlo también. Así que bueno, ojalá les haya gustado y nos vemos Esperemos que la sí. próxima. Gracias, Andrea. Bueno, gracias también a vos, Estela. Un Dale, beso. Saludos a todos, que estén bien. buen fin de semana. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. chao, chao.